Hoy vamos a trabajar lo que es el reportaje y para ello tenemos los objetivos que son recordar las características del texto argumentativo y conocer las características del reportaje periodístico. Lo primero es comprender, cierto, y diferenciar lo que es un hecho y una opinión. Un hecho es un acontecimiento, un suceso observable, una verdad absoluta que se basa en lo que es la objetividad. La opinión, por otra parte, es un juicio personal, una valoración de un hecho, una verdad relativa y se basa principalmente en la subjetividad. Dentro del texto argumentativo, este texto, cierto, tiene como finalidad convencer, persuadir o disuadir al lector, al receptor acerca de un tema. Tenemos una estructura bien definida. En primera instancia encontramos la introducción, en donde se plantean el tema, ¿cierto? Se delimita, se puede plantear la tesis. En el desarrollo, planteamos todo lo que es el cuerpo argumentativo como tal y en la conclusión retomamos los puntos más relevantes, más importantes que hemos planteado a lo largo del texto y también se puede plantear la tesis. Ahora vamos a ver por qué. Podemos encontrar dos órdenes dentro de un texto en cuanto a su organización. El primer orden es un orden deductivo, es decir, que parte de lo específico, que es la tesis, hasta lo más amplio, que es el respaldo, pasando por la base y la garantía. Que el orden inductivo es todo lo contrario, parte de lo más amplio, es decir, el respaldo, hasta llegar a lo específico, que es la tesis. La tesis debe responder a la pregunta ¿qué sostengo? La base, ¿por qué? ¿Por qué estoy sosteniendo esto? La garantía es qué tiene que ver la tesis y la base, cómo los relaciono. Y el respaldo es cómo lo corroboro. Felipe no debería manejar la base porque está borracho. La garantía, ¿qué tiene que ver? Borracho no se puede manejar bien. ¿Y cómo lo corroboro? Informes médicos acreditan que con el consumo de alcohol se deterioran los reflejos y esto resulta peligroso. Dentro de la argumentación tenemos distintos tipos de argumentos que se utilizan, ¿cierto?, para apoyar la tesis. Por ejemplo, los argumentos basados en datos y hechos se basan, ¿cierto?, en datos estadísticos, en cifras, en números y en hechos irrefutables, es decir, que no se pueden cuestionar, que no se puede dudar que sean ciertos. Los argumentos basados en relaciones causales se presenta una parte de la información como causa y otra parte como consecuencia y se unen, ¿cierto?, mediante lo que es la relación causal de causa y su consecuencia. Basado en definiciones es cuando se define un concepto para poder justificar, ¿cierto?, la tesis. Basado en comparaciones se comparan dos realidades iguales. Si yo voy a comparar la política de un país, de Chile en este caso, voy a comparar la política de Chile y tengo que compararla con la política de otro país. No puedo señalar la política de Chile en comparación, no sé, al sistema de transporte de Argentina. Basado en la autoridad, es cuando nosotros apelamos a alguna eminencia dentro del área en que estamos desarrollando y que hemos planteado la tesis. Si es una tesis en relación a salud, tiene que ser algún doctor o alguna universidad. Si es en ciencias, por ejemplo, algún científico, alguna universidad. Basado en valores es cuando se utilizan los valores que son la base para nuestra sociedad para justificar una tesis, es decir, se utilizan los valores de la honestidad, la integridad, para la solidaridad, para justificar algún planteamiento. Y el basado en generalizaciones es cuando a partir de muestras reiterativas, ¿cierto?, de algún suceso que se repite, se generaliza como un todo. Si vamos al ejemplo, 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas. En primera instancia tenemos un argumento basado en datos. ¿Por qué? Porque tenemos una cifra, 8 de cada 10. Pero ahora decimos a todos los gatos les gusta whiskas. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se repite 8 veces de 10 y podemos generalizar. Dentro de la argumentación hay ciertos recursos retóricos que se utilizan para hacer más ameno el texto para el receptor. Se pueden utilizar anécdotas, por ejemplo, el emisor cuenta alguna vivencia que él ha vivido con el fin de
ejemplificar, de apoyar la tesis o de introducir una idea. Además, se pueden utilizar preguntas retóricas. Recordemos que estas preguntas no buscan ser contestadas, no buscan una respuesta, sino que buscan la reflexión, que quien escuche esta pregunta, quien se le proponga esta pregunta, reflexione en torno a algún tema. Apelación al destinatario se utiliza, ¿cierto?, para llamar la atención, para mantener la atención del destinatario, para que esté interesado en el texto. La utilización de figuras retóricas se utilizan para dar énfasis, para comparar o para manifestar emociones dentro del texto. La ironía muchas veces se utiliza como una crítica disimulada dentro de la argumentación, con el fin de atraer también la atención. También se pueden utilizar oraciones desiderativas que expresan deseos, soluciones, súplicas, verbos en subjuntivo, que es el modo verbal que expresa una acción, un proceso o un estado hipotético, dudoso, posible o deseado. Generalmente se utiliza la palabra ojalá. Las oraciones dubitativas expresan dudas, posibilidad o probabilidad. Lo expresado no es una certeza, sino una opinión o una suposición. Dentro de la argumentación encontramos falacias. Y hay ciertas falacias, por ejemplo, como la premisa falsa, en donde se basa en un hecho que es falso para argumentar. La premisa contradictoria. Dentro de lo que es premisa falsa, antes de continuar, un ejemplo. El perro es un animal, el hombre es un animal, por lo tanto el hombre es un perro. La premisa falsa sería el hombre es un perro. ¿Por qué? Porque no está dentro de la misma categoría que el hombre, que el perro, ¿cierto? El hombre es un animal racional, es decir, pensante, que puede razonar, sí, razonar, parte del raciocinio, de acuerdo a la filosofía, y el perro no. Por lo tanto, no estarían dentro de la misma categoría para señalar que el hombre es un perro. Si continuamos con premisa contradictoria, en este caso, ¿cierto?, el argumento no defiende a la tesis, sino que la contradice. Ejemplo, la libertad de prensa es un derecho indispensable, pues los ciudadanos tenemos derecho a la información, pero sin duda estoy de acuerdo con que existe una comisión que revise las publicaciones de los periódicos. Después de todo, no podemos permitir que nuestros niños se expongan a las barbaridades que escriben en los medios de comunicación. ¿Dónde está la contradicción? Por una parte, cierto, defiendo lo que es la libertad de prensa, y por otra, cierto, señalo que es necesario que exista una comisión que de cierta forma limite las publicaciones. La generalización apresurada es cuando se levanta una generalización basándose en pocos hechos puntuales, específicos. Es decir, que si volvemos al ejemplo de Whiskas, no serían ya 8, sino sería un caso de 10, es decir, a uno de cada 10 gatos les gusta Whiskas, por lo tanto a todos les gusta. Esa es la generalización apresurada. A partir de un caso específico, un caso aislado, se generaliza. Petición de principios. Se reconoce cuando descubrimos que se da por demostrado lo que se debe demostrar. El argumento repite lo que señala la tesis, que se debe defender. Es decir que, si vamos a un ejemplo, fumar es malo. ¿Por qué? Porque fumar es malo. Estamos repitiendo el principio que debemos, la tesis, ¿cierto?, que debemos defender. Causa falsa la reconocemos cuando se vincula por medio de una relación causa-efecto dos hechos que en realidad no son vinculables. Es decir que, en el ejemplo, pasé por debajo una escalera y poco después casi me atropellan al cruzar la carretera. No volveré a pasar por debajo una escalera jamás. Se está uniendo dos hechos, dos fenómenos, ¿cierto?, que no tienen ninguna relación aparente. Populismo o ad populum es común encontrar esta falacia dentro de lo que son los debates. Y también se encuentran dentro de los textos escritos, pero con mayor frecuencia en los debates. ¿Por qué? Porque aquí se apela a la popularidad, al pueblo, se apela a lo que es la multitud, a lo que es el sentimiento, más que a lo que es la lógica. Y es el típico discurso del político que señala: yo le debo todo al pueblo. En este caso, ¿cierto?, estamos apelando a lo que es el pueblo, a su sentimentalismo, a su sentir para apoyar una tesis.
Ataque personal ad hominem, al igual que el populismo, también es más común verlo dentro de lo que es la argumentación de tipo debate, y esta falacia consiste en no rebatir los argumentos del contrario, sino que descalificar a la persona. Por ejemplo, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. No estoy atacando en este ejemplo, ¿cierto?, a los argumentos, a la lógica de la otra persona, sino que lo ataco a él directamente. Práctica común corresponde a defender un proceder porque es algo que ocurre de manera habitual de esa forma. No sé por qué me castigaron por copiar en la prueba si todo el mundo lo hace. No sé por qué tengo que pagar el pasaje en la micro si todo el mundo evade, ¿cierto?, estos pasajes. Eso es la práctica común, justificar algo porque es así y todo el mundo lo hace. Y la polarización consiste en extremar, ¿cierto?, los argumentos. Si no es una cosa, debe ser entonces todo lo opuesto, todo lo contrario. No hay un término intermedio. Ejemplo, si no tienes un 7 de promedio, eres un pésimo estudiante. No existe, cierto, el término intermedio. O es un buen estudiante con un 7 o no lo es, independiente que tenga un 6,9, por ejemplo. Llegas a las 8 de la mañana, eres puntual. Si no, eres una persona irresponsable. Y esta persona, cierto, llegó a las 8:01. Es irresponsable. No existe este término intermedio dentro de la argumentación, la falacia argumentativa de tipo polarización. Ahora bien, el reportaje, que es lo que queríamos hablar dentro de este video, es un texto periodístico, informativo, que profundiza en el tratamiento de una noticia. Al igual que esta, da a conocer un hecho determinado en forma clara, pero completa y complementa, ¿cierto?, la información que permita al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el hecho, sino que es preciso investigar acerca de él. Es decir, que el reportaje viene a ser una especie de noticia, pero en donde se investigan todos los elementos que entran en juego, ¿cierto?, todas las aristas informativas que han sido involucradas en este hecho noticioso. Se profundiza, se investiga para poder informar. Y dentro de esto encontramos dos tipos de reportaje. El reportaje objetivo, que se centra principalmente en investigar a cabalidad el suceso noticioso, investigar todas las aristas, y el reportaje interpretativo, en donde se da cierta interpretación a la información recopilada. ¿Cuáles son las características del reportaje? La información se organiza comúnmente desde lo más general a lo más específico, y como todo texto periodístico informativo se caracteriza por su objetividad. Su titular está formado habitualmente por un epígrafe o antetítulo, el título y la bajada. Es común que los reportajes incluyan recuadros en donde se detalla alguna información específica o complementaria y predomina en él, en el reportaje, la función referencial o representativa del lenguaje. Es decir, se habla de la realidad, del entorno, se habla del contexto mismo, se entrega información de la realidad. ¿Cuál es la estructura del reportaje? Dijimos que era similar a la de la noticia, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener un titular, vamos a tener un subtítulo o bajada de título, vamos a tener un lead o entrada o entradilla y el cuerpo noticioso. Además de el epígrafe, ¿cierto?, que va por sobre el titular. También se puede encontrar dentro de lo que es el reportaje. Ahora, la elaboración de un reportaje es importante considerar tres etapas. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el reportaje necesita investigación y necesita profundizar en el tema que se va a dar a conocer. Lo primero es la planificación, es decir, la selección del tema, cuál va a ser el enfoque y cuál va a ser el esquema de investigación. Hay que tener todos estos elementos claros antes de comenzar la investigación como tal. Es decir, antes de comenzar con la recopilación de la información, planificar, organizar, ver las fuentes, los datos, la ubicación dentro de lo que es la información, ¿cierto?, en presente, pasado y futuro, es decir, todos los elementos
hasta llegar a la proyección y la relación de evidencias, anexos, en fin, todo lo que requiere una investigación en profundidad. Posterior a la planificación, posterior a la investigación viene la redacción, que es el procesamiento de la información, el análisis, la edición y la redacción, primero en versión borrador y luego en versión definitiva. Ya hemos visto lo que es la argumentación, hemos visto lo que es el reportaje. ¿Alguna vez han leído un reportaje? ¿Han tomado a lo mejor una revista, un diario y han leído una noticia de tipo reportaje? Recordemos que el reportaje es una noticia, pero en profundidad. ¿Has leído un reportaje en donde se ahonda en la información entregada por una noticia?